Ya en 1862, San Juan Bosco previó una época de dificultades y crisis dentro de la Iglesia de una magnitud mayor a las registradas anteriormente, y realizó una serie de profecías que fueron disfrazadas como sueños. Hay dos frases que muestran la inquietud de don Bosco respecto a estos tiempos difíciles que él profetiza. Él dice: se preparan días difíciles para la Iglesia. Lo que hasta ahora ha sucedido es casi nada en comparación de lo que tiene que suceder. Y además dice: la Iglesia deberá pasar tiempos críticos y sufrir graves daños, pero al fin el cielo mismo intervendrá para salvarla. Después vendrá la paz y habrá en la Iglesia un nuevo y vigoroso florecimiento. Dos de los sueños muestran la lucha de la Iglesia en una situación muy crítica y cómo se soluciona el peligro. Ya lo veremos. La primera profecía sobre las dificultades serias que atravesará la Iglesia es el sueño de las dos columnas, y hace una unidad de sentido con la profecía llamada la Marcha de los 200 días. En el sueño de las dos columnas se maneja la alegoría de un barco en el mar tormentoso sufriendo ataques por parte de otros barcos. Varios papas se esfuerzan para amarrar ese barco que simboliza la Iglesia y anclarlo entre dos columnas que aparecen en medio de las aguas peligrosas. Las columnas simbolizan dos devociones: Jesús en el Santísimo Sacramento y María Inmaculada, o sea, la auxiliadora. Un papa es muerto en la batalla, lo que no significa necesariamente muerte física, también puede significar que no logra derrotar a los atacantes. Don Bosco habla del arsenal de los atacantes en el sueño. Habla de armas convencionales como cañones y fusiles, pero también se refiere a libros, lo que nos permite comprender que hay también un ataque ideológico, y que este es previo al desembarque y al ataque cuerpo a cuerpo. En nuestra época, las tres formidables ideologías que han atacado y están atacando a la Iglesia y penetrando a su interior son el comunismo, el modernismo y el homosexualismo. El comunismo creó corrientes como la teología de la liberación, que puso énfasis en la lucha de clases materialistas y que modernamente lo podemos resumir como marxismo cultural. El modernismo puso énfasis en la reinterpretación de la Biblia en términos simbólicos y en la reformulación de la moral cristiana para adaptarla a la moral del mundo. Y el homosexualismo es la adopción de un estilo de vida que no se alinea con la naturaleza sexual de los seres humanos y que invierte y pervierte a los jóvenes y a una parte de los sacerdotes. La profecía narra cómo el ataque de los enemigos hacia la iglesia va subiendo de intensidad hasta llegar al abordaje, que significa que el enemigo ya está visible dentro de las parroquias y claustros. Y la lucha cuerpo a cuerpo implica la batalla que cada uno de nosotros tiene con los enemigos dentro de la iglesia. Los enemigos parecen derrotar a la iglesia. En la profecía se habla que el Papa llama a dos consejos o concilios, a los que los capitanes de las naves menores que acompañan a la nave guía responden. La primera llamada de la nave capitana a un concilio puede significar el Concilio Vaticano I, que acabó ante la entrada de las tropas masónicas en Roma y los cardenales huyeron. Y la segunda llamada puede significar el Concilio Vaticano II, que ante la división adoptó medidas de compromiso para mantener la unidad dentro de la Iglesia. Pero más tarde llegó a decir al Papa Pablo VI en 1972: el humo de Satanás ha penetrado por alguna fisura de la Iglesia. Se creía que después del Concilio Vaticano II habría un día soleado en la historia de la Iglesia.
pero otro gallo cantaría, porque en su lugar llegó un día de nubes, tormenta y oscuridad. Y 5 años después el cardenal Karol Wojtyła, después Juan Pablo II, diría en el Congreso Eucarístico de Filadelfia: estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que la humanidad haya pasado. Estamos ante la contienda final entre la Iglesia y la antiiglesia, el Evangelio y el antievangelio. Debemos estar preparados para someternos a grandes pruebas en un futuro no muy lejano. Pruebas que requerirán que estemos listos para renunciar incluso a nuestras vidas. A través de sus oraciones y las mías es posible aliviar esta tribulación, pero ya no es posible evitarla. ¿Cuántas veces la renovación de la Iglesia se produjo en sangre? No será diferente esta vez. En el sueño de las dos columnas, la calma y la paz llegan a la Iglesia cuando un Papa ancla la Iglesia entre las dos columnas. Y el mensaje es que el futuro de la Iglesia está garantizado cuando los sucesores de Pedro logran anclar la Iglesia a las devociones de Jesús en el Santísimo Sacramento y de María, auxilio de los cristianos. Lo cual supone que antes de esto los atacantes habían logrado debilitar ambas devociones, y ninguno de los pontífices de este período las pudieron revitalizar. Don Bosco nos advierte entonces que la gran crisis de la Iglesia se producirá por el descaecimiento de las devociones al Santísimo Sacramento y a la Virgen María. Recomiendo leer el artículo porque allí está el texto completo del sueño de las dos columnas y podrá sacar más conclusiones. En un momento veremos el sueño de la marcha de los 200 días. Hemos visto en la profecía de las dos columnas de San Juan Bosco el relato de un ataque ideológico y físico sobre la Iglesia que termina en la batalla cuerpo a cuerpo dentro de la propia Iglesia, y que llega a su fin cuando un pontífice logra revitalizar las devociones al Santísimo Sacramento y a la Virgen María que se habían debilitado. En la profecía de la marcha de los 200 días se muestra la reconstrucción de la Iglesia. Habla de una Iglesia que se ha convertido en pobre, pequeña y sufriente, que nos hace recordar la profecía de Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI, que realizó al poco tiempo de la finalización del Concilio Vaticano II. Él profetizó que la Iglesia se iba a achicar y hacerse más pobre y perseguida, pero más consistente en su doctrina, más firme y segura, y que poco a poco los hombres volverían a encontrar el valor de la Iglesia ante su indescriptible soledad. Hemos escrito un artículo sobre esta profecía de Joseph Ratzinger y el link está en la descripción de este video en YouTube. En la profecía de la marcha de los 200 días de Don Bosco, vemos a un pontífice liderando a su pequeño rebaño en medio de la crisis, y la aparición de ángeles que le comunican la intervención del cielo para rescatar a la Iglesia y al mundo de esta situación. La profecía muestra al mundo destrozado, sumido en la oscuridad y sin poder encontrar su camino. La Iglesia es un pequeño rebaño compuesto por una pequeña multitud de hombres, mujeres y niños pobres. Y los ángeles comunican al pontífice que ha llegado el momento en que los pobres evangelicen al mundo. Sale una luz del Vaticano en medio de la tierra que está en oscuridad y la procesión de la Iglesia pasa por lugares llenos de muertos que simbolizan el estado del mundo y la desesperación de los que quedan. Los ángeles incentivan a que este pequeño rebaño vaya por el mundo comunicando el desapego a las cosas terrenas y el catecismo. Poco a poco la debilidad se va tornando fortaleza y sus filas se engrosan más y más hasta que desaparece la oscuridad. Y entonces el pontífice entra en San Pedro y entona el Te Deum.
Esto muestra la revitalización de la iglesia y su crecimiento. Las conclusiones que podemos extraer de estas dos profecías las veremos en un momento. Las dos profecías de Don Bosco que hemos publicado e interpretado señalan en primer lugar que este santo piensa que la iglesia pasará por una gran crisis que opacará a las crisis anteriores y que esto es parte de una gran ola de destrucción en toda la humanidad. El ataque a la iglesia comienza desde el exterior, pero se reproducirá dentro de la iglesia, resultando en una batalla interna. La debilitación de la iglesia se ha producido por el descaecimiento de las devociones al Santísimo Sacramento y a la Virgen María, así como al apego a las cosas terrenas y a la debilitación de la predicación del catecismo. Y como consecuencia el mundo está devastado, sumido en la oscuridad, y la iglesia se ha convertido en un pequeño y pobre rebaño. Y entonces es cuando aparece la intervención divina incentivando al pequeño rebaño a que predique el desapego a las cosas terrenales, la sana doctrina del catecismo y las devociones al Santísimo Sacramento y a la Virgen María. Poco a poco este pequeño rebaño comienza a ser luz de la humanidad nuevamente y sus filas empiezan a engrosar. Dos cosas suceden entonces: la intervención divina y un pontífice que lidera a la Iglesia en la reconstrucción del mundo y su propia reconstrucción. Para ver más en detalle lo que te he dicho, te invito a que leas el artículo en que se bajó este video. Allí hay mucho más información. Puedes acceder al artículo por el link que está en la descripción de este video en YouTube. Y si tienes algún comentario sobre lo que hemos dicho y escrito, entonces escríbelo abajo. Nos interesa realmente tu opinión. Y si te gustó el video, por favor marca un dedito para arriba y añádete a nuestro canal de YouTube.